Nunca pensé que mi propio hijo, Mauricio, sería capaz de encerrarme en el sótano de la casa que construí con mis propias manos. Yo, Jacinto Melgarejo, a mis 67 años, después de una vida entera de trabajo honrado como fabricante de muebles, me encontré prisionero en mi propio hogar, tratado como un animal. Pero él no conocía mi verdadera fuerza. Antes de continuar con la historia, por favor haz clic en me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Tu apoyo me da fuerzas para seguir compartiendo mi historia. Todo comenzó hace 3 meses, un martes como cualquier otro. Estaba en mi taller, lijando una mesa de cedro para mi nieto Emiliano. El chico cumplía 13 años la semana siguiente y quería regalarle algo especial, hecho con estas manos que, aunque arrugadas y con manchas de la edad, todavía son precisas con la madera. Papá, necesito hablar contigo. La voz de Mauricio interrumpió el ritmo de mi lijado. No lo había escuchado entrar. Últimamente aparecía así, sin avisar, después de semanas sin visitarme. Desde que se casó con Dorotea, mi hijo había cambiado. Ya no era el muchacho alegre que me ayudaba en el taller. ¿Qué pasa, hijo?, pregunté, limpiándome el polvo de la ropa. «¿Es sobre la casa?», respondió, evitando mirarme directamente. «Dorotea y yo estamos pensando que quizás ya es tiempo de que consideres mudarte con nosotros». Dejé la lija sobre la mesa y lo miré fijamente. Esta conversación ya la habíamos tenido antes. Mi respuesta sigue siendo la misma, Mauricio. Esta es mi casa. Aquí viví con tu madre hasta que Dios se la llevó. Aquí te criaste tú. Y aquí moriré yo cuando sea mi hora. Mauricio apretó los puños. Su rostro se tensó, pero intentó sonreír. Papá, piénsalo. Vives solo. Ya no estás tan joven. ¿Qué pasa si te caes? ¿Si te enfermas? Nadie se enteraría hasta días después. Tengo a doña Remedios al lado. Nos visitamos todos los días. Y tu hijo viene a verme 3 veces por semana después de la escuela. No estoy solo. Mi hijo suspiró profundamente y sacó un sobre de su chaqueta. Mira, hay una residencia muy buena en San Miguel. Tienen enfermeras las 24 horas, actividades, hasta tienen talleres de carpintería. Me entregó un folleto brillante. Lo tomé solo para no ser grosero, pero ni siquiera lo miré. No necesito que otros cuiden de mí, hijo. Todavía puedo valerme por mí mismo. Eres tan terco como una mula vieja, exclamó, perdiendo la paciencia. Dorotea tiene razón, contigo no se puede razonar. Lo miré sorprendido. En todos estos años, mi hijo nunca me había levantado la voz. Esta conversación se terminó, dije, volviendo a mi trabajo. Salúdame a tu esposa y dile a Emiliano que su mesa estará lista para su cumpleaños. Mauricio se quedó mirándome unos segundos. Luego murmuró algo que no alcancé a oír y salió del taller dando un portazo. Esa noche, no podía dormir. Las palabras de Mauricio me daban vueltas en la cabeza. ¿Realmente me veía tan viejo e inútil? Cierto que me dolían las rodillas en las mañanas y que a veces olvidaba dónde dejaba mis herramientas, pero de ahí a necesitar que me cuidaran como a un inválido. El sonido del teléfono me sobresaltó. Eran las 11:30 de la noche. «¿Bueno?», contesté preocupado. Las llamadas a esa hora nunca traían buenas noticias. «¡Abuelo!», era la voz de Emiliano, mi nieto. Sonaba asustado. «Papá tuvo un accidente. Estamos en el hospital. Mamá dice que vengas rápido». Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué pasó? ¿Es grave?». «No sé bien. Estaba trabajando en el taller y algo le cayó encima. Por favor, ven pronto». «Voy para allá, hijo. Dile a tu mamá que voy saliendo». Me vestí lo más rápido que pude. Tomé las llaves de mi vieja camioneta y salí. El hospital quedaba a 20 minutos de mi casa. Mientras conducía, rezaba para que no fuera nada grave. A pesar de nuestras diferencias, Mauricio era mi único hijo. Cuando llegué al hospital, pregunté en recepción por él, pero no tenían registrado ningún ingreso a nombre de Mauricio Melgarejo. Confundido, llamé al celular de mi hijo. Nadie contestó. Luego intenté con el de Dorotea. Tampoco hubo respuesta. Finalmente, llamé al número de Emiliano. «Abuelo, ¿dónde estás?», preguntó ansioso. «En el hospital, pero aquí no hay nadie». «¿En cuál están ustedes?». «No, abuelo. Papá está en tu casa. Tuvimos que llevarlo allí porque la ambulancia tardaba mucho. Ven rápido». Algo no me cuadraba, pero la preocupación pudo más que la desconfianza. Regresé a casa lo más rápido que pude. Al llegar, vi la camioneta de Mauricio estacionada afuera, pero todas las luces estaban apagadas.
Entré llamando a mi hijo, a mi nuera, a mi nieto. Nadie respondía. Encendí las luces de la sala, y fue entonces cuando sentí un golpe fuerte en la cabeza. Caí al suelo, aturdido. Antes de perder el conocimiento, alcancé a ver la silueta de Mauricio parado sobre mí. A su lado, Dorotea sostenía algo en las manos. Lo último que escuché fue la voz de mi nuera. Ya era hora. Este viejo nos ha causado demasiados problemas. Cuando desperté, estaba en el sótano, acostado sobre un colchón viejo. La cabeza me dolía terriblemente y tenía las manos atadas con cinta adhesiva. La única luz provenía de una pequeña ventana cerca del techo, demasiado alta y estrecha como para servir de escape. ¿Mauricio?, llamé, confundido y asustado. ¿Qué está pasando? La puerta del sótano se abrió y apareció mi hijo. Su rostro ya no mostraba la frustración de la mañana, sino una frialdad que nunca había visto en él. Lo siento, papá. Esto es por tu propio bien. ¿Mi propio bien? ¡Me golpeaste! ¿Qué clase de broma es esta? Mauricio se acercó y se sentó en una silla frente a mí. No es una broma. Es la única solución que nos queda. Necesitamos vender esta casa, pero eres demasiado terco para entender razones. ¿Vender mi casa? ¿Para qué? Mi hijo suspiró, como si estuviera explicándole algo a un niño. Tengo deudas, papá. Muchas. El negocio no está bien y pedí préstamos. Si no pago pronto, vamos a perderlo todo. ¿Y por eso me encierras? ¿Por dinero? No podía creer lo que estaba escuchando. Podríamos haber buscado otra solución. Tengo algunos ahorros. Tus ahorros no son suficientes. Necesitamos el valor de la casa. Ya tengo un comprador interesado. Esta casa no está a tu nombre, le recordé. Mauricio sonrió de una manera que me heló la sangre. Por eso Dorotea ha estado practicando tu firma. Tenemos todos tus documentos. Para el mundo exterior, tú decidiste vender y mudarte con unos parientes a Veracruz. Emiliano no se creerá eso. Él sabe que nunca me iría sin despedirme. El rostro de mi hijo se endureció. Emiliano cree que te fuiste de emergencia porque tu hermana está enferma. Yo no tengo hermanas. Él no lo sabe. Es solo un niño. Creerá lo que le digamos. Me sentí devastado. No por el engaño, no por el golpe, ni siquiera por el encierro. Lo que me partía el alma era ver en qué se había convertido mi hijo. ¿Dónde había fallado como padre? ¿Cuánto tiempo piensas mantenerme aquí?, pregunté después de un largo silencio. El tiempo necesario. 1 mes, quizás 2, hasta que se concrete la venta y nos mudemos. Después, ya veremos. Ese «ya veremos» me dio escalofríos. En sus ojos pude ver que no tenía intención de liberarme. Mauricio, hijo mío, piensa en lo que estás haciendo. Esto es un delito. Si alguien se entera... Nadie se enterará, me interrumpió poniéndose de pie. Te traeré comida 3 veces al día. Hay un baño en la esquina. Señaló una zona apartada del sótano donde habíamos improvisado un sanitario años atrás. No intentes gritar o hacer ruido. Nadie te escuchará. Doña Remedios se fue a visitar a su hija por 1 mes, y los demás vecinos están demasiado lejos. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volteó. Ah, y para que lo sepas, esta fue idea de Dorotea. Yo quería simplemente internarte en un asilo, pero ella dijo que podrías causar problemas. Resulta que tenía razón. La puerta se cerró con un golpe seco, y escuché el chasquido de un candado. Me quedé solo en la penumbra del sótano, tratando de asimilar lo que acababa de pasar. Las primeras horas las pasé gritando, golpeando la puerta, buscando alguna manera de escapar. Pero Mauricio tenía razón. Nadie podía escucharme. El sótano estaba bien aislado, y los vecinos más cercanos estaban a varios metros de distancia. Eventualmente, me calmé y comencé a pensar con claridad. Si quería salir de allí, necesitaba ser más inteligente que ellos. No podía permitir que la desesperación me dominara. Miré a mi alrededor. El sótano era grande. Lo habíamos usado como almacén durante años. Había cajas viejas, herramientas oxidadas, muebles a medio terminar. Conocía este lugar como la palma de mi mano. Después de todo, yo mismo lo había construido hace 40 años. «No me conoces, hijo», murmuré, mientras comenzaba a explorar mi prisión con nuevos ojos. «No tienes idea de lo fuerte que puedo ser». Ese día, mientras examinaba cada rincón del sótano buscando algo que pudiera ayudarme a escapar, recordé las palabras que mi padre me dijo cuando era niño. La paciencia, Jacinto, es el arma de los sabios. Ahora,
Atrapado por mi propio hijo, esas palabras cobraban un nuevo significado. Mauricio me había subestimado. Pensaba que un viejo como yo se rendiría fácilmente. Pero lo que él no sabía es que la edad no había debilitado mi espíritu, solo lo había fortalecido. Y aunque mi cuerpo ya no tenía la fuerza de antes, mi mente seguía siendo aguda como el filo de mis mejores cinceles. Con las manos todavía atadas, me senté en el colchón y comencé a planear. Necesitaba ser paciente y observador, estudiar los patrones, las rutinas, encontrar el momento preciso para actuar. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, filtrando las últimas luces del día a través de la pequeña ventana. En la oscuridad creciente del sótano, hice una promesa silenciosa. Saldré de aquí, Mauricio, y cuando lo haga, aprenderás que algunos árboles viejos tienen las raíces más profundas. Los primeros 3 días de mi encierro fueron los más difíciles. Mauricio cumplió su palabra de traerme comida 3 veces al día, pero apenas me dirigía la palabra. Entraba, dejaba la bandeja en el suelo, recogía la anterior y se marchaba. A veces venía acompañado de Dorotea, quien me observaba con una mezcla de desprecio y satisfacción que me revolvía el estómago. «¿Cómo está Emiliano?», le pregunté a mi hijo en una de sus visitas. «Está bien. Cree que estás con una hermana enferma en Veracruz», respondió secamente mientras recogía el plato del desayuno. «Quiero verlo». Mauricio soltó una risa amarga. «Eso no va a ser posible, papá. Ya te lo dije. Es mi nieto. Tiene derecho a saber la verdad». Mi hijo se acercó, su rostro tenso de ira contenida. «Escúchame bien. Si intentas comunicarte con él o con cualquier otra persona, las cosas se pondrán mucho peor para ti. ¿Entiendes?». No respondí. Mi silencio pareció irritarlo aún más, pero se contuvo y salió, cerrando la puerta con fuerza. Después de ese intercambio, decidí cambiar de estrategia. Si me mostraba combativo, solo lograría que aumentaran las restricciones. Necesitaba ganarme su confianza, hacerles creer que me había resignado a mi situación. Durante la siguiente semana, me comporté de manera sumisa. Agradecía la comida. No hacía preguntas incómodas, incluso elogiaba cualquier pequeña mejora en mis condiciones. Poco a poco, noté que Mauricio bajaba la guardia. Las cuerdas que ataban mis manos durante la noche se aflojaron. Las visitas se volvieron menos tensas. Era el primer paso de mi plan. Una mañana, mientras me traía el desayuno, intenté un acercamiento diferente. «Hijo, sé que estás pasando por momentos difíciles. Quisiera ayudarte». Mauricio me miró con desconfianza. «¿Ayudarme? ¿Cómo? Tengo algo de dinero escondido. No es mucho, pero podría ser suficiente para saldar parte de tus deudas». La codicia brilló en sus ojos. «¿Cuánto? ¿Dónde está?» «Unos 80,000 pesos. Los guardé para emergencias, detrás de un tablón suelto en mi taller». Era mentira, por supuesto. No tenía tal dinero escondido, pero necesitaba una excusa para que me permitiera salir del sótano, aunque fuera brevemente. Mauricio consideró mis palabras. «Te llevaré al taller, pero si es un truco...». «No lo es», lo interrumpí. «Solo quiero ayudar a mi familia». Esa tarde, por primera vez en casi 2 semanas, vi la luz del sol cuando Mauricio me llevó al taller. Mantuve mis ojos bien abiertos, registrando cada detalle de la casa. Noté que habían comenzado a empacar algunas cosas. En la mesa del comedor vi documentos que parecían contratos de venta. En el taller, fingí buscar detrás de varios tablones. Mauricio me observaba impaciente. «¿Dónde está?», preguntó después de unos minutos. «Es extraño», respondí, frunciendo el ceño. Estaba seguro que era este tablón. Mi hijo me tomó por el brazo con fuerza. «Me estás haciendo perder el tiempo». «No, hijo, espera», supliqué. «Quizás me equivoqué de lugar. Déjame pensar». Mientras aparentaba concentrarme, aproveché para tomar discretamente un pequeño cincel que escondí en la manga de mi camisa. También noté algo importante. El teléfono de la casa estaba sobre la mesa del taller. Si lograba distraer a Mauricio por unos segundos... «Creo que ya recordé», dije de repente. «Está en el cobertizo, no en el taller. Lo moví el mes pasado». Mauricio maldijo por lo bajo. «Vamos al cobertizo entonces». Me empujó hacia la puerta. Pasamos junto a la mesa donde estaba el teléfono, pero no pude acercarme lo suficiente. La oportunidad se había esfumado, pero al menos había conseguido el cincel, una herramienta pequeña pero potencialmente útil.
En el cobertizo, continué con la farsa, buscando detrás de cajas y herramientas. Finalmente, Mauricio perdió la paciencia. «Ya basta. No hay ningún dinero, ¿verdad? Te juro que lo guardé aquí, hijo. Suficiente». Me tomó del brazo con brusquedad. Volvemos al sótano. De regreso, noté que Dorotea hablaba por teléfono en la cocina. Parecía molesta. Alcancé a escuchar fragmentos de la conversación. «Tiene que estar listo para el viernes». «Sí, todos los documentos». «No, el viejo no será un problema. El viernes». Tenía una fecha límite. 4 días para actuar. Esa noche, cuando me dejaron solo en el sótano, saqué el cincel de mi manga y lo escondí debajo del colchón. Era pequeño, pero en mis manos experimentadas podía convertirse en una llave hacia la libertad. Con el pasar de las horas, elaboré un plan más detallado. El sótano tenía una pequeña ventana cerca del techo, demasiado estrecha para que un adulto pasara por ella. Pero no estaba pensando en usarla como vía de escape, sino como medio de comunicación. Recordé que Emiliano solía jugar en el patio trasero, cerca de esa ventana. Si lograba atraer su atención, quizás podría pedirle ayuda sin alertar a sus padres. Al día siguiente, observé con atención los patrones de visitas de Mauricio. Venía a las 8 de la mañana con el desayuno, al mediodía con el almuerzo, y a las 7 de la tarde con la cena. Entre esas horas, tenía largos periodos sin supervisión. Esperé hasta después del almuerzo. Usando el cincel y una vieja cuchara de metal que había guardado de una de mis comidas, comencé a trabajar en los barrotes oxidados de la pequeña ventana. El óxido había debilitado el metal, y con paciencia, logré aflojar uno de ellos lo suficiente como para poder moverlo. Trabajaba lentamente, con cuidado de no hacer ruido. Cada vez que escuchaba pasos arriba, me detenía y escondía mis herramientas. Era un trabajo tedioso, que requería toda la paciencia que había desarrollado en mis décadas como carpintero. Para el atardecer, había logrado crear un pequeño espacio entre los barrotes, suficiente para pasar una nota. Ahora solo necesitaba papel y algo con que escribir. Revisé las cajas viejas que había en el sótano. En una de ellas encontré revistas antiguas. Arranqué cuidadosamente una página en blanco de la contraportada. Como no tenía lápiz ni bolígrafo, decidí usar mi propio recurso: sangre. Me hice un pequeño corte en el dedo con el cincel y usé la sangre para escribir un mensaje simple: ayuda, abuelo encerrado en sótano. Durante las siguientes horas, me mantuve cerca de la ventana, atento a cualquier sonido que indicara la presencia de Emiliano en el patio. Sabía que mi nieto solía jugar allí después de hacer sus tareas. El tiempo pasaba lentamente. Mauricio vino con la cena. Intercambiamos algunas palabras y se marchó. Me aseguré de mantener mi comportamiento sumiso para no levantar sospechas. Cuando la casa quedó en silencio, escuché el sonido que había estado esperando: la voz de Emiliano en el patio trasero. Estaba cantando suavemente mientras, supuse, jugaba con su pelota. Me acerqué a la ventana y, con mucho cuidado para no hacer ruido, deslicé la nota a través del espacio entre los barrotes. Luego, con la cuchara, golpeé suavemente el cristal, lo suficiente para llamar su atención, pero no tan fuerte como para alertar a sus padres. El canto se detuvo. Contuve la respiración. Después de unos segundos que parecieron eternos, vi la cara de mi nieto asomarse a la ventana. Sus ojos se abrieron como platos al verme. «¿Abuelo?», susurró incrédulo. «Dijeron que estabas en Veracruz». «Emiliano, escúchame bien», hablé en voz baja y clara. «Tus padres me han encerrado aquí. Necesito que me ayudes, pero tienes que ser muy cauteloso. No deben saber que hemos hablado». El rostro de mi nieto reflejaba confusión y miedo. «¿Por qué harían eso? No entiendo». «Es complicado, hijo. Quieren vender la casa sin mi permiso. Están en problemas y han tomado malas decisiones». Emiliano miró hacia la casa, preocupado. «¿Qué puedo hacer? Necesito que llames a alguien. ¿Recuerdas al teniente Montiel? Es amigo mío. Vino a cenar el mes pasado». Mi nieto asintió. El policía con bigote grande. «Exacto. Su número está en mi agenda, en el cajón de mi mesita de noche. Tienes que llamarlo cuando tus padres no estén cerca. Dile exactamente lo que está pasando y dónde estoy. Tengo miedo, abuelo». «Lo sé, Emiliano. Yo también. Pero eres valiente y eres mi única esperanza». Escuchamos un ruido dentro de la casa. Alguien había abierto una puerta.
Ve, rápido, susurré. Y recuerda, no dejes que sospechen nada. Emiliano asintió y desapareció de la ventana justo cuando la puerta trasera se abría. Escuché la voz de Dorotea llamando a mi nieto para la cena. Regresé a mi colchón, con el corazón latiendo fuertemente. Había logrado establecer contacto con el exterior. Ahora todo dependía de un niño de 13 años. Esa noche apenas pude dormir. Me atormentaban 1000 preocupaciones. ¿Y si Emiliano no encontraba el número? ¿Si sus padres lo descubrían? ¿Si el teniente Montiel no le creía a un niño? Al amanecer, había decidido que necesitaba un plan alternativo. No podía depender únicamente de la ayuda externa. Comencé a examinar la puerta del sótano con mayor atención. Era de roble macizo, con bisagras de hierro y un candado exterior. Imposible de derribar o forzar con las herramientas que tenía a mi disposición. Pero las paredes del sótano eran otra historia. La casa tenía más de 40 años, y yo mismo había participado en su construcción. Sabía que la pared la que daba al jardín, tenía una sección más delgada donde alguna vez había planeado abrir una salida de emergencia. Me acerqué a esa pared y comencé a golpearla suavemente con los nudillos, buscando el punto exacto donde el sonido cambiaba, indicando menor densidad. Después de varios minutos, lo encontré. Un área de aproximadamente 1 metro cuadrado que sonaba hueca. Con el cincel en mano, comencé a rascar el yeso de la superficie. Trabajaba durante los intervalos entre las visitas de Mauricio, escondiendo mi labor tras unas cajas viejas cuando escuchaba sus pasos acercarse. La tarea era ardua. El cincel era pequeño y mis manos ya no tenían la fuerza de antaño, pero la determinación compensaba mis limitaciones físicas. Para el mediodía, había logrado exponer parte de la estructura interna de la pared, bloques de concreto unidos con mortero, tal como recordaba. El mortero estaba viejo y quebradizo en algunas zonas. Con paciencia, podría desmoronarlo lo suficiente para aflojar uno de los bloques. Era un trabajo de días, quizás semanas, pero representaba una posibilidad real de escape si el plan con Emiliano fallaba. Mauricio vino con el almuerzo. Noté que estaba más nervioso que de costumbre. «El comprador vendrá mañana», dijo mientras me entregaba la bandeja. «Necesito que te mantengas en absoluto silencio. Si escucho un solo ruido desde aquí abajo, lo lamentarás. No haré ruido», prometí, manteniendo mi papel de anciano resignado. «Pero hijo, piensa bien lo que estás haciendo. Todavía estás a tiempo de rectificar». Mauricio evitó mi mirada. «Ya es tarde para eso, papá. Demasiado tarde». Cuando se marchó, continué mi trabajo en la pared, pero con mayor cautela. Si el comprador venía mañana, necesitaba asegurarme de que mi actividad pasara completamente desapercibida. Al caer la tarde, había logrado aflojar considerablemente el mortero alrededor de uno de los bloques. Con un poco más de trabajo, podría retirarlo y crear una abertura lo suficientemente grande para ver al otro lado. No sería una vía de escape inmediata, pero me daría una mejor idea de qué esperar si lograba ampliar el agujero. Mientras descansaba de mi labor, escuché voces en el patio. Rápidamente me acerqué a la ventana. Emiliano estaba allí, pero no estaba solo. Dorotea lo acompañaba, recogiendo ropa de un tendedero. «Mamá, ¿podemos visitar al abuelo en Veracruz? Lo extraño», escuché decir a mi nieto. Mi corazón se aceleró. ¿Estaba intentando obtener información o simplemente expresaba un deseo genuino? «Ya te dije que no es posible, Emiliano», respondió Dorotea con impaciencia. «Tu abuelo necesita tiempo a solas con su hermana. Además, estamos muy ocupados con la mudanza». Pero ni siquiera me dejó despedirme, y nunca antes había mencionado que tenía una hermana. Hubo un silencio tenso. Desde mi posición, no podía ver la expresión de Dorotea, pero imaginé que estaría molesta por la insistencia de Emiliano. «Tu abuelo no habla mucho de su familia», dijo finalmente. «Están distanciados desde hace años. Ahora ayúdame con esta ropa y deja de hacer tantas preguntas». Emiliano obedeció, pero pude notar por su postura que no estaba convencido. Mi nieto era inteligente, demasiado para dejarse engañar fácilmente. Eso me daba esperanza, pero también me preocupaba. No quería que se pusiera en peligro por mi culpa. Cuando Dorotea y Emiliano entraron a la casa, regresé a mi trabajo en la pared. Para el anochecer, había logrado crear una pequeña abertura, apenas del tamaño de mi puño. A través de ella podía ver tierra y raíces. Estaba dando al jardín, justo como había calculado.
Ampliar ese agujero hasta un tamaño que me permitiera pasar llevaría días, quizás semanas de trabajo constante. No estaba seguro de tener tanto tiempo. Según lo que había escuchado, la venta de la casa era inminente. Esa noche, mientras yacía en mi colchón mirando la oscuridad, escuché un sonido proveniente de la ventana. Me levanté silenciosamente y me acerqué. Emiliano estaba allí, su rostro apenas visible en la penumbra. «Abuelo», susurró. No pude encontrar el número del policía. «Mamá movió todas tus cosas, pero traje esto». Deslizó algo a través del espacio entre los barrotes. Era un teléfono celular, pequeño y antiguo. «Es mi teléfono de emergencia», explicó mi nieto. «No lo uso nunca, así que no notarán que falta. Tiene poca batería, pero debería ser suficiente para una llamada». Tomé el teléfono con manos temblorosas. Era una línea directa con el mundo exterior. «Emiliano, eres muy valiente. Gracias. Tengo que irme. Papá está en casa y podría venir a buscarme». «Ten cuidado, abuelo». Antes de que pudiera responder, desapareció en la oscuridad. Me quedé mirando el pequeño aparato en mis manos. Representaba mi mejor oportunidad de escape, pero debía usarlo sabiamente. Una sola llamada, a la persona correcta, en el momento adecuado. Escondí el teléfono en un hueco que había descubierto bajo una de las tablas del suelo. Mañana, cuando estuviera seguro de que Mauricio y Dorotea estarían ocupados con el comprador, haría la llamada que podría salvarme. Me recosté nuevamente, con una mezcla de esperanza y temor. Los acontecimientos se estaban acelerando. El tiempo se agotaba, tanto para mí como para mis captores. En la oscuridad del sótano, acaricié el cincel que había robado del taller. Una simple herramienta que en mis manos, las manos de un viejo carpintero que conocía los secretos de la madera y la paciencia, podía convertirse en un instrumento de liberación. «Mañana», murmuré para mí mismo. «Mañana, todo cambiará». El amanecer del día siguiente llegó con el sonido de movimiento inusual en la planta alta. Desde mi encierro en el sótano, podía escuchar pasos apresurados, muebles siendo movidos y las voces tensas de Mauricio y Dorotea. Era el día de la visita del comprador, y mis captores estaban preparando la casa para la inspección. Mauricio bajó temprano con mi desayuno. Lucía nervioso, con ojeras pronunciadas y la camisa mal abotonada. «Hoy vendrá alguien importante a ver la casa», me informó mientras dejaba la bandeja. «Ya sabes lo que pasará si haces algún ruido. No te preocupes, hijo. Estaré callado». Me miró con desconfianza, pero asintió antes de marcharse. Noté que no cerró el candado de la puerta, probablemente por la prisa y el nerviosismo. Era un descuido que podría aprovechar, pero debía ser paciente. El momento adecuado aún no había llegado. Apenas se marchó, saqué el teléfono celular que Emiliano me había entregado la noche anterior. La batería marcaba un 23%, suficiente para una llamada si era breve. Pensé cuidadosamente en mis opciones. Podría llamar directamente a la policía, pero sin el número del teniente Montiel, correría el riesgo de que no me tomaran en serio. Un anciano denunciando a su propio hijo podría parecer el delirio de una mente senil. Otra opción era llamar a doña Remedios, mi vecina de confianza, pero recordé que Mauricio había mencionado que estaba de viaje visitando a su hija. Finalmente, decidí llamar a la única persona que sabía con certeza que me ayudaría: Antonio Figueroa, mi antiguo aprendiz, y ahora dueño de su propio taller de carpintería. Habíamos mantenido contacto a lo largo de los años, y era casi como un segundo hijo para mí. Además, Antonio conocía a Mauricio y sabría que algo andaba muy mal si yo lo contactaba de esta manera. Marqué su número de memoria y esperé. El teléfono sonó 3 veces antes de que la voz familiar de Antonio respondiera. «Bueno, Antonio, soy yo, Jacinto», hablé en voz baja pero clara. «¿Don Jacinto? ¿Todo bien?» No reconocí el número. «Escúchame con atención. No tengo mucho tiempo. Estoy encerrado en el sótano de mi propia casa. Mauricio me tiene prisionero». Hubo un silencio momentáneo, como si Antonio estuviera procesando mis palabras. «¿Es alguna clase de broma?», preguntó finalmente. «Ojalá lo fuera. Mi hijo quiere vender la casa sin mi consentimiento. Me engañó, me golpeó y me encerró aquí hace casi 2 semanas. Hoy viene un comprador». La voz de Antonio cambió, tornándose grave y preocupada. «¿Qué necesita que haga?». «Contacta al teniente Montiel. Es amigo mío y sabrá qué hacer. Pero tienen que actuar con cautela. No quiero que mi nieto salga lastimado en esto». «Entiendo».
¿Hay algo más que deba saber? Sí. Mauricio tiene deudas. Está desesperado. No sé hasta qué punto llegará para salirse con la suya. Ten cuidado. Escuché pasos en la planta alta, acercándose a la puerta del sótano. Tengo que colgar. Vienen hacia aquí. Susurré apresuradamente. Por favor, date prisa. Terminé la llamada y escondí el teléfono justo cuando la puerta se abría. Era Dorotea, quien traía una escoba y algunos productos de limpieza. Tenemos que limpiar un poco aquí abajo, anunció con tono severo. El comprador quiere ver toda la casa, incluido el sótano. Me puse de pie, manteniendo una expresión neutral. ¿Puedo ayudar? Dorotea me miró con desprecio. No, tú te quedarás en ese rincón, señaló la esquina más alejada. Te ataremos y te amordazaremos mientras el comprador esté aquí. Si intentas algo, Mauricio se encargará de ti después. No respondí. Observé cómo Dorotea barría apresuradamente el suelo. Movía algunas cajas para crear más espacio y rociaba ambientador para disimular el olor a humedad. Por suerte, no notó el trabajo que había hecho en la pared oculto detrás de unas cajas viejas. Después de unos 20 minutos, Mauricio bajó con una cuerda y un trozo de tela. «Es hora», dijo acercándose a mí. «Siéntate y pon las manos detrás de la espalda». Obedecí sin resistencia. Mientras Mauricio ataba mis manos, noté que lo hacía con menos fuerza que en ocasiones anteriores. Tal vez pensaba que ya me había quebrado, que había aceptado mi destino. Eso jugaba a mi favor. Dorotea me amordazó con el trozo de tela, apretándolo más de lo necesario. Sus ojos reflejaban un resentimiento que nunca había entendido. Desde que entró en nuestras vidas, siempre me había mirado como a un obstáculo a superar. «Si haces un solo ruido», advirtió, «te juro que lo lamentarás». Ambos subieron las escaleras, dejándome atado y amordazado en la esquina. Cerré los ojos y me concentré en aflojar las ataduras, moviendo lentamente las muñecas. Tal como había sospechado, Mauricio había sido descuidado. Con paciencia y movimientos constantes, podría liberar mis manos en cuestión de minutos. Arriba, escuché el timbre de la puerta y luego voces saludando. El comprador había llegado. Mientras trabajaba en mis ataduras, escuchaba fragmentos de la conversación que se desarrollaba en la planta alta. Mauricio y Dorotea guiaban al visitante por la casa, señalando características y respondiendo preguntas. Las voces se movían de una habitación a otra, acercándose gradualmente a la puerta del sótano. Finalmente, logré liberar una mano justo cuando escuché pasos aproximándose. Rápidamente coloqué mi brazo detrás de la espalda, manteniendo la apariencia de estar firmemente atado. La puerta se abrió y entraron 3 personas, Mauricio, Dorotea y un hombre de mediana edad con traje gris y maletín. El comprador. «Y este es el sótano», explicaba Mauricio con voz forzadamente alegre. «Como puede ver, es espacioso y podría convertirse en un área de entretenimiento o un cuarto adicional». El comprador recorrió el espacio con mirada crítica, observando las paredes, el techo y el suelo. Cuando sus ojos se posaron en mí, se detuvo en seco. «¿Quién es ese hombre?», preguntó señalándome. Mauricio y Dorotea intercambiaron miradas nerviosas. «Es un familiar con problemas mentales», improvisó Dorotea. «Lo cuidamos mientras encontramos un lugar adecuado para él. No se preocupe, es inofensivo». El comprador me observó con curiosidad. Noté algo en su mirada, un destello de reconocimiento que me desconcertó. ¿Me conocía? «¿Por qué está atado?», insistió. «Tiene episodios», respondió Mauricio visiblemente incómodo. «A veces se vuelve agresivo consigo mismo. Es por su propia seguridad». El hombre se acercó unos pasos hacia mí, estudiándome con intensidad. Por un momento, sentí la tentación de hacer algún gesto, de pedir ayuda con la mirada, pero me contuve. No conocía a este hombre y no podía arriesgarme. «Sigamos con el recorrido», sugirió Dorotea, tomando al comprador del brazo. «Le encantará el patio trasero». El hombre asintió, pero antes de seguirlos, me dirigió una última mirada. Había algo en sus ojos, una especie de mensaje silencioso que no supe interpretar. Cuando se marcharon, cerré los ojos y respiré profundamente a través de la mordaza. El tiempo se agotaba. Si Antonio lograba contactar al teniente Montiel, tal vez tendría ayuda pronto, pero no podía depender únicamente de eso. Necesitaba estar preparado para actuar por mi cuenta.
Terminé de liberar mis manos y me quité la mordaza. Me moví sigilosamente hacia la pared este, donde había estado trabajando. Con el cincel, continué aflojando el mortero alrededor del bloque que había seleccionado. El trabajo era más fácil ahora que podía usar ambas manos. Arriba, la visita continuaba. Las voces se habían trasladado al exterior de la casa, probablemente al patio o al jardín frontal. Tenía una ventana de oportunidad, pero debía ser rápido. Después de varios minutos de trabajo intenso, logré aflojar completamente el bloque. Con mucho cuidado, lo retiré, creando una abertura de aproximadamente 30 centímetros de ancho. Como había previsto, daba directamente al jardín trasero. Si ampliaba el agujero, removiendo 1 o 2 bloques más, podría crear un espacio suficiente para escapar. Pero antes de continuar, escuché el sonido de la puerta principal cerrándose y luego los pasos apresurados de Mauricio y Dorotea regresando al interior. La visita había terminado. Rápidamente volví a colocar el bloque en su lugar, asegurándome de que no fuera evidente que había sido removido. Regresé a mi rincón, me puse la mordaza y coloqué mis manos detrás de la espalda, aparentando estar atado justo cuando la puerta del sótano se abría. Mauricio entró solo, con expresión triunfante. «Buenas noticias, papá», dijo mientras me quitaba la mordaza. «El comprador está interesado. Hizo una oferta y dijo que podríamos cerrar el trato en una semana». No respondí. Mauricio me observó con curiosidad ante mi silencio. «¿No tienes nada que decir? ¿Ni siquiera vas a maldecirme?» Mantuve la mirada baja, fingiendo resignación. «¿Qué pasará conmigo cuando vendas la casa?», pregunté finalmente con voz cansada. Mi hijo desvió la mirada, incapaz de enfrentarme. «Ya veremos. Tal vez podamos encontrar un lugar para ti. Un asilo donde te traten bien». Ambos sabíamos que mentía. No había planes para mí en su futuro. «Mauricio, hijo mío, todavía estás a tiempo de reconsiderar». «No empieces con eso», respondió irritado. «Ya está decidido». Se dio la vuelta para marcharse, pero antes de llegar a la puerta, se detuvo. «Por cierto, Emiliano vendrá esta tarde. Ha estado preguntando mucho por ti. Dorotea piensa que sospecha algo, así que inventamos que regresaste brevemente de Veracruz para recoger algunas cosas. Tendrás que hablar con él». Mi corazón dio un vuelco. ¿Ver a Emiliano? Era una oportunidad que no esperaba. ¿Hablar con él? ¿Aquí en el sótano? Sí. Le dirás que estás organizando algunas cosas viejas antes de tu viaje. Le dirás que tu hermana está muy enferma y necesitas volver pronto a Veracruz. Y le dirás que estás de acuerdo con la venta de la casa. ¿Y si me niego? La expresión de Mauricio se endureció. Si te niegas o intentas decirle la verdad, te prometo que no volverás a verlo nunca. ¿Entiendes? Asentí lentamente. No tenía intención de poner en peligro a mi nieto, pero tampoco desperdiciaría esta oportunidad. Entiendo. Bien, volveré con el almuerzo más tarde. Cuando Mauricio se marchó, me quité las cuerdas que fingía tener aún atadas y me puse a planificar. La visita de Emiliano lo cambiaba todo. Si podía enviar un mensaje con él, o mejor aún, si Antonio ya había contactado al teniente Montiel, quizás hoy mismo podría terminar mi cautiverio. Las horas pasaron lentamente. Mauricio volvió con el almuerzo, como había prometido, y luego se marchó sin decir mucho más. Por la ventana, noté que el sol comenzaba su descenso. La tarde avanzaba. Finalmente, alrededor de las 5, escuché la voz de Emiliano en la planta alta. Mi corazón se aceleró con anticipación. Minutos después, la puerta del sótano se abrió y mi nieto entró, seguido de cerca por Mauricio. «¡Abuelo!», exclamó Emiliano, corriendo hacia mí. Lo abracé con fuerza, sintiendo un nudo en la garganta. A pesar de la situación, la alegría de ver a mi nieto era genuina. «Te he extrañado mucho, hijo», dije, mirándolo a los ojos, buscando alguna señal de que hubiera seguido mis instrucciones. «Yo también, abuelo. ¿Por qué no me avisaste que te ibas a Veracruz? ¿Y por qué estás aquí en el sótano?». Miré brevemente a Mauricio, quien observaba nuestra interacción con ojos vigilantes. «Estoy organizando algunas cosas viejas antes de volver con mi hermana», respondí, siguiendo el guión impuesto. «Tiene problemas de salud y necesita mi ayuda». «No sabía que tenías una hermana», dijo Emiliano, frunciendo ligeramente el ceño. «Hay muchas cosas que no te he contado, pequeño», improvisé. «Nos distanciamos hace años, pero ahora me necesita». Mauricio se aclaró la garganta. «Emiliano,
¿Por qué no ayudas a tu abuelo a revisar esas cajas de allá? Señaló unas cajas polvorientas en una esquina. Yo tengo que hacer una llamada. Volveré en unos minutos. Cuando Mauricio subió las escaleras, Emiliano se volvió hacia mí con expresión seria. Abuelo, hice lo que me pediste, susurró. Llamé al número del teniente que encontré en tu libreta. Mi corazón dio un salto. ¿Hablaste con él? ¿Qué te dijo? Sí, me creyó cuando le conté todo. Dijo que vendría hoy, pero que necesitaba preparar algo primero. También dijo que no debía decírselo a nadie, especialmente a mis padres. Hiciste bien, Emiliano. Muy bien. Abuelo, tengo miedo. ¿Por qué papá te está haciendo esto? La preocupación en los ojos de mi nieto me partió el alma. Era demasiado joven para enfrentar la traición de sus propios padres. Tu padre está pasando por momentos difíciles y ha tomado decisiones equivocadas, respondí eligiendo mis palabras con cuidado. Pero todo se resolverá, te lo prometo. ¿Te han lastimado?, preguntó notando una marca en mi frente, residuo del golpe inicial. Estoy bien, no te preocupes por mí. Soy más fuerte de lo que parezco. Escuchamos pasos acercándose a la puerta. Rápidamente, fingimos estar revisando las cajas. Emiliano, es hora de cenar, dijo Mauricio desde la puerta. Despídete de tu abuelo. Mi nieto me abrazó nuevamente, esta vez con más fuerza. Te quiero, abuelo, susurró. Volverás pronto, ¿verdad? Más pronto de lo que imaginas, respondí, mirándolo significativamente. Después de que Emiliano y Mauricio se marcharan, me quedé solo con una renovada esperanza. El teniente Montiel había sido contactado, no solo por Antonio, sino también por mi nieto. La ayuda estaba en camino. Decidí continuar con mi plan alternativo, por si acaso. Regresé a la pared este y retiré nuevamente el bloque que había aflojado. Con el cincel, comencé a trabajar en el mortero alrededor del segundo bloque. Si lograba crear una abertura lo suficientemente grande antes del anochecer, tendría una vía de escape lista. Mientras trabajaba, escuché el timbre de la puerta principal. Me detuve, agudizando el oído. Voces. Una discusión. Reconocí la voz grave del teniente Montiel. Mi corazón se aceleró. La ayuda había llegado. Los sonidos de la discusión aumentaron. Escuché a Dorotea gritar, a Mauricio negar repetidamente algo. Luego, pasos apresurados bajando las escaleras. La puerta del sótano se abrió de golpe. Era Mauricio, con un arma en la mano, y el rostro desencajado por la furia y el miedo. ¡Tú!, gritó apuntándome con la pistola. «Tú llamaste a la policía». Me puse de pie lentamente, manteniendo las manos visibles. «Baja el arma, hijo. No empeores las cosas». «¡Cállate!». Su mano temblaba. Todo iba a salir bien. Teníamos un plan. Y ahora lo has arruinado todo. Arriba, los golpes en la puerta principal se intensificaron. La voz del teniente Montiel exigía que abrieran. «Todavía puedes hacer lo correcto», dije con calma. «Entrégate voluntariamente. Será mejor para ti, para Dorotea, para Emiliano». ¿Lo correcto? Mauricio soltó una risa amarga. ¿Dónde estaba lo correcto cuando el banco amenazó con quitarnos la casa? ¿Dónde estaba cuando pedí tu ayuda y te negaste? Nunca me pediste ayuda directamente, hijo. Me pediste que me mudara, que vendiera mi casa. Esas no son formas de pedir ayuda. La puerta principal se dio con un estruendo. Pasos apresurados recorrían la casa. Mauricio miró hacia las escaleras, luego nuevamente hacia mí. El tiempo se agotaba y lo sabía. La desesperación en sus ojos me hizo temer lo peor. «Si yo caigo, tú caes conmigo», murmuró, levantando el arma. En ese instante, todo pareció moverse en cámara lenta. Vi su dedo tensarse sobre el gatillo. Reaccioné por puro instinto, lanzando el cincel que aún sostenía en mi mano. La pequeña herramienta golpeó el brazo de Mauricio justo cuando disparaba, desviando la bala que impactó en la pared, a centímetros de mi cabeza. Aproveché su sorpresa para abalanzarme sobre él. A pesar de mi edad y debilidad por el cautiverio, la adrenalina me dio fuerzas. Luchamos por el control del arma, cayendo al suelo en el forcejeo. «¡Alto! ¡Policía!». La voz del teniente Montiel resonó en el sótano. Pero Mauricio no se detuvo. Con un movimiento desesperado logró liberarse de mi agarre y apuntar nuevamente. No hacia mí,
sino hacia las escaleras, donde estaba el teniente. Lo que sucedió después fue tan rápido que apenas pude procesarlo. Un disparo atronador, un grito ahogado. Mauricio cayó de rodillas, soltando el arma. El teniente Montiel había disparado primero, hiriendo a mi hijo en el hombro. Mientras otros oficiales entraban al sótano y reducían a Mauricio, mi mirada se cruzó con la de mi hijo. En sus ojos vi algo que nunca olvidaré. No odio, no furia, sino una profunda y devastadora vergüenza. El teniente Montiel se acercó a mí, ayudándome a ponerme de pie. «Don Jacinto, ¿está usted bien?» «Sí», respondí, aunque sentía que mis piernas podrían fallar en cualquier momento. «¿Dónde está mi nieto? ¿Dónde está Emiliano?» «Está a salvo, con una oficial. Fue muy valiente al llamarnos». Mientras los paramédicos atendían a Mauricio y los oficiales esposaban a Dorotea, quien había sido detenida en la planta alta, me senté en las escaleras del sótano, exhausto. Mi cautiverio había terminado, pero a un precio terrible. El teniente Montiel se sentó a mi lado, colocando una mano en mi hombro. Cuando recibí la llamada de su nieto, apenas podía creerlo. Luego, Antonio Figueroa también se comunicó. «Vinimos lo más rápido que pudimos». «Gracias», dije simplemente. «¿Qué pasará ahora?» «Su hijo y su nuera enfrentarán cargos graves. Secuestro, intento de fraude, resistencia a la autoridad, intento de homicidio. No saldrán en mucho tiempo». Cerré los ojos, sintiendo un peso enorme en el pecho. A pesar de todo lo que había hecho, Mauricio seguía siendo mi hijo. «¿Y Emiliano?» «Servicios Sociales evaluará la situación. Dado que usted es su familiar directo, si está dispuesto y es capaz, podría solicitar su custodia temporal». La idea de cuidar a mi nieto me dio un propósito inmediato, algo a lo que aferrarme en medio de esta tragedia. Cuando salí del sótano, apoyado en el brazo del teniente Montiel, la luz del atardecer me pareció más brillante que nunca. Después de semanas en penumbras, el mundo exterior resplandecía con colores intensos. En la sala, sentado junto a una oficial de policía, estaba Emiliano. Al verme, corrió hacia mí, abrazándome con tanta fuerza que casi perdí el equilibrio. «Abuelo», tenía tanto miedo. Lo abracé, acariciando su cabello. «Todo está bien ahora, hijo. Todo está bien». Por encima del hombro de Emiliano, vi cómo los paramédicos sacaban a Mauricio en una camilla, escoltado por policías. Nuestras miradas se cruzaron nuevamente. Esta vez, mi hijo apartó los ojos, incapaz de sostener mi mirada. En ese momento, recordé las palabras que mi padre me dijo una vez. «La fuerza verdadera no está en los músculos, Jacinto, sino en el espíritu». Durante mi encierro, cuando Mauricio y Dorotea me trataron como a un animal, subestimaron precisamente eso, la fortaleza de mi espíritu, templado por 6 décadas de vida. Mientras salíamos de la casa que construí con mis propias manos, abracé a mi nieto, sabiendo que juntos enfrentaríamos lo que viniera. Mi hijo había intentado quebrarme, pero no imaginó mi verdadera fuerza. Los días siguientes a mi liberación transcurrieron en un torbellino de declaraciones, exámenes médicos y trámites legales. El sistema judicial se movió con sorprendente rapidez, impulsado por la gravedad del caso y la intervención directa del teniente Montiel, quien se había tomado el asunto como algo personal. Aquella primera noche, Emiliano y yo nos quedamos en casa de Antonio Figueroa. Mi antiguo aprendiz nos recibió con los brazos abiertos, preparando su habitación de invitados y cocinando una cena sustanciosa que apenas pude probar. El impacto emocional de lo sucedido había disminuido mi apetito, pero me forcé a comer por Emiliano, quien me observaba con preocupación constante, como temiendo que pudiera desaparecer en cualquier momento. Esa noche, mientras mi nieto dormía por fin, exhausto por el estrés y las emociones, me senté en el patio trasero de Antonio, contemplando las estrellas que por tantos días no había podido ver desde mi prisión en el sótano. Antonio se unió a mí, ofreciéndome un vaso de tequila añejo que acepté con gratitud. Cuando recibí su llamada, «Don Jacinto, pensé que podría ser una confusión», confesó Antonio después de un largo silencio. Pero algo en su voz me dijo que era verdad. Nunca imaginé que Mauricio pudiera llegar tan lejos. Tomé un sorbo del tequila, sintiendo el calor reconfortante extendiéndose por mi pecho. «Yo tampoco, hijo. Yo tampoco». Al día siguiente, una trabajadora social vino a entrevistarnos. Una mujer seria pero amable, llamada Carmen Soto,
quien evaluaría si yo era apto para obtener la custodia temporal de Emiliano. La entrevista fue exhaustiva. Mi salud, mis ingresos, mis planes para el cuidado de un adolescente, mi relación previa con él. También habló a solas con Emiliano durante casi una hora. Cuando terminó, su expresión se había suavizado notablemente. «Señor Melgarejo, raramente veo un vínculo tan fuerte entre abuelo y nieto», me dijo mientras guardaba sus documentos. «Emiliano claramente confía en usted y lo ama profundamente. Recomendaré que se le otorgue la custodia temporal mientras se resuelve la situación legal de sus padres». Le agradecí, sintiendo un nudo en la garganta. En medio de toda esta tragedia, la posibilidad de cuidar a mi nieto era un rayo de luz. El tercer día, el teniente Montiel me pidió que lo acompañara a la comisaría. Necesitaban que identificara formalmente algunos documentos que habían encontrado en mi casa. Los falsos papeles de venta, poderes notariales con mi firma falsificada e incluso un testamento que nunca redacté. «Han estado planeando esto durante meses, don Jacinto», explicó el teniente mientras revisábamos los papeles. «No fue algo impulsivo. La falsificación de estos documentos requirió tiempo y recursos». «¿Han confesado algo?», pregunté, aún incapaz de comprender completamente cómo mi propio hijo había llegado a esto. Dorotea ha sido más comunicativa. Según ella, la idea inicial fue de Mauricio, pero ella lo impulsó a seguir adelante cuando él dudó. Tienen deudas importantes con personas peligrosas, además de las deudas bancarias. Estaban desesperados. ¿Y el comprador? ¿Estaba al tanto de la situación? El teniente Montiel negó con la cabeza. Parece que no. De hecho, fue él quien alertó a otro oficial sobre la situación. Dijo que algo no le cuadró cuando lo vio a usted en el sótano. Investigaremos más a fondo, pero por ahora parece que fue un ciudadano honesto que simplemente buscaba comprar una propiedad. Recordé la mirada del hombre, ese destello de reconocimiento que había notado. Quizás había visto algo en mis ojos, una súplica silenciosa que ni yo mismo sabía que estaba enviando. Una semana después del rescate, finalmente pude regresar a mi casa. La policía había terminado de recoger evidencia y el precinto policial había sido retirado. Antonio me acompañó, junto con Emiliano, quien se mantuvo cerca de mí en todo momento. Cruzar el umbral fue más difícil de lo que había anticipado. Los recuerdos del engaño, del golpe, del encierro, parecían impregnar cada rincón. Pero también estaban los otros recuerdos, los de mi esposa Rosalía, los de Mauricio cuando era niño, los de Emiliano creciendo y jugando en estas habitaciones. Esta casa contenía toda mi vida, lo bueno y lo malo. «Podemos buscar otro lugar para vivir, si prefieres», sugería Emiliano mientras recorríamos lentamente las habitaciones. «Entendería si no quieres quedarte aquí». Mi nieto me miró con esos ojos sabios que parecían demasiado maduros para sus 13 años. «Es nuestra casa, abuelo. No dejaré que lo que hicieron mis padres nos la quite también». Su respuesta me llenó de orgullo y tristeza a partes iguales. Un niño no debería tener que ser tan fuerte, pero la vida rara vez nos consulta antes de ponernos a prueba. Esa noche, después de que Antonio se marchara prometiendo volver al día siguiente, Emiliano y yo cenamos en silencio en la cocina. El fantasma de la ausencia de Mauricio y Dorotea flotaba entre nosotros como una presencia tangible. «¿Podemos visitar a papá?», preguntó finalmente Emiliano, su voz apenas un susurro. La pregunta me tomó por sorpresa, aunque quizás no debería haberlo hecho. A pesar de todo, Mauricio seguía siendo su padre. «Sí, podemos intentarlo. Tendré que hablar con el teniente Montiel para saber si es posible y cuándo». «¿Estás enojado conmigo por querer verlo?». «No, hijo, claro que no», respondí estirando mi mano para apretar la suya. «Es natural que quieras ver a tu padre. Los sentimientos no desaparecen de un día para otro, ni deberían hacerlo. Pero después de lo que te hizo, lo que tu padre hizo estuvo mal, muy mal, y tendrá que enfrentar las consecuencias. Pero eso no significa que deba dejar de ser tu padre, o que tú debas dejar de quererlo». Emiliano asintió, con lágrimas en los ojos. Lo abracé, sintiendo sus sollozos contra mi pecho. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, lloré también, dejando que el dolor acumulado fluyera libremente. A la mañana siguiente, llamé al teniente Montiel para preguntar sobre la posibilidad de que Emiliano visitara a su padre. Me informó que Mauricio había sido trasladado a un hospital penitenciario debido a la herida de bala en su hombro, que se había complicado con una infección.
Podemos arreglar una visita supervisada para el fin de semana, si el médico lo autoriza, me dijo. Pero debo advertirle, don Jacinto, que Mauricio no ha mostrado arrepentimiento. Sigue culpando a todos, menos a sí mismo por lo sucedido. Sus palabras no me sorprendieron, pero aún así dolieron. Había esperado que, enfrentado a las consecuencias de sus acciones, mi hijo encontrara algo de claridad, algo de remordimiento genuino. El sábado, Emiliano y yo nos presentamos en el hospital penitenciario. El lugar era sombrío, con guardias armados en cada entrada y el constante sonido metálico de puertas abriéndose y cerrándose. Mi nieto se mantuvo estoico, aunque noté cómo apretaba mi mano con fuerza mientras nos guiaban por los pasillos. Mauricio estaba en una habitación individual, esposado a la cama por un brazo mientras el otro, vendado y conectado a un gotero de antibióticos, descansaba sobre su pecho. Al vernos entrar, su expresión pasó de la sorpresa al resentimiento, y finalmente a una máscara de neutralidad cuando sus ojos se posaron en Emiliano. «Hijo», dijo simplemente, su voz desprovista de emoción. Emiliano se acercó cautelosamente a la cama, mientras yo me quedaba unos pasos atrás, dándoles un momento de privacidad dentro de lo posible. El guardia se mantuvo en la puerta, observando atentamente. La conversación entre padre e hijo fue incómoda al principio. Emiliano hacía preguntas simples: ¿cómo se sentía? Si lo estaban tratando bien, ¿cuándo saldría del hospital? Mauricio respondía con monosílabos, evitando cualquier tema significativo. Finalmente, Emiliano hizo la pregunta que seguramente había estado rumiando desde el incidente. ¿Por qué lo hiciste, papá? ¿Por qué le mentiste al abuelo y lo encerraste? Mauricio desvió la mirada hacia la ventana enrejada. Es complicado, hijo. Había deudas, muchas deudas. La carpintería ya no daba lo suficiente. Tu madre y yo pensamos que era la única salida. Pero podrían haberle pedido ayuda al abuelo directamente. Él los habría ayudado. Mi hijo soltó una risa amarga. ¿Crees que no lo intenté? Le pedí que vendiera la casa, que nos mudáramos todos juntos. Se negó. Siempre tan terco, tan aferrado a sus cosas. Decidí intervenir, acercándome a la cama. Nunca me dijiste la verdad, Mauricio. Nunca mencionaste las deudas. Nunca pediste ayuda honestamente. Si lo hubieras hecho, habríamos encontrado otra solución. ¿Qué solución?, espetó, con un destello de la ira que había mostrado en el sótano. ¿Darme tus ahorros de jubilación? ¿Los 50,000 pesos que guardas en el banco? Eso no habría alcanzado ni para la mitad de lo que debíamos. Podríamos haber vendido el taller o parte del terreno. Podríamos haber negociado con los acreedores. Había opciones, hijo. Siempre hay opciones que no implican traicionar a tu propia familia. Mauricio apartó la mirada, su mandíbula tensa. Después de un momento, se volvió hacia Emiliano. Lo siento, hijo. No por lo que hice, sino porque tuvieras que enterarte así. Tu madre y yo queríamos protegerte, darte un nuevo comienzo lejos de aquí. ¿Encerrando al abuelo? ¿Mintiéndome? La voz de Emiliano temblaba. Eso no es protección, papá. Eso es maldad. La palabra cayó como una piedra en la habitación. Mauricio cerró los ojos, como si el golpe hubiera sido físico. El guardia nos informó que el tiempo de visita estaba por terminar. Emiliano se acercó una última vez a su padre, dudando antes de inclinarse para darle un breve abrazo de despedida. «Volveré a visitarte», prometió, aunque su voz carecía de la calidez habitual. «Cuídate, papá». Mientras nos preparábamos para salir, Mauricio me llamó. «Papá». Me detuve, girándome para mirarlo. «¿Qué pasará con la casa?», preguntó. La pregunta me dejó atónito por su desconexión con la realidad. La casa seguirá siendo mía, Mauricio. Y algún día será de Emiliano. Salimos del hospital en silencio. En el autobús de regreso, Emiliano apoyó su cabeza en mi hombro, agotado emocional y físicamente. Lo rodeé con mi brazo, deseando poder protegerlo de todo el dolor que estaba experimentando. «¿Mamá será igual?», preguntó de repente. «¿A qué te refieres? Cuando la visitemos, ¿estará igual que papá? ¿Sin arrepentimiento?», suspiré, considerando cuidadosamente mi respuesta. «No lo sé, hijo. Las personas reaccionan de manera diferente cuando enfrentan las consecuencias de sus acciones. Algunos se endurecen, otros reflexionan y cambian. Tendremos que esperar y ver». La visita a Dorotea, programada para la semana siguiente, resultó ser muy diferente.
A diferencia de Mauricio, ella estaba en una prisión común, sin heridas físicas que atender. Nos recibió en una sala de visitas comunal, vestida con el uniforme gris de la institución, su rostro desprovisto del maquillaje que siempre había considerado imprescindible. Al ver a Emiliano, rompió a llorar, abrazándolo con desesperación hasta que un guardia le advirtió que se controlara. Se disculpó repetidamente, tanto con él como conmigo, aunque noté que sus disculpas hacia mí parecían más calculadas, menos sinceras. Fue un error terrible, dijo, secándose las lágrimas. Me dejé llevar por el miedo, por la desesperación. Tu padre tenía esta idea y yo debería haberme opuesto, pero en lugar de eso, lo empujé a seguir adelante. Emiliano escuchaba en silencio, asimilando las palabras de su madre con expresión cauta. Había madurado años en semanas, desarrollando un escepticismo que me entristecía ver en alguien tan joven. Los abogados dicen que podría obtener una sentencia reducida si coopero, continuó Dorotea, mirándome directamente. Si testifico contra Mauricio, ¿lo harías?, preguntó Emiliano sorprendido. ¿Testificarías contra papá? Dorotea bajó la mirada, avergonzada o calculadora, no podía distinguirlo con certeza. Tengo que pensar en mi futuro, en nuestro futuro, hijo. Si puedo salir antes, podré estar contigo más pronto. No comenté nada, pero la implicación de sus palabras era clara. Estaba dispuesta a traicionar a su esposo para reducir su propia condena. La misma mujer que había orquestado gran parte del plan, ahora buscaba distanciarse de él. De regreso a casa, Emiliano permaneció pensativo. No sé si creerle, dijo finalmente. A mamá. Parece arrepentida, pero también parecía normal durante todas esas semanas que estuviste encerrado. Es natural que tengas dudas, hijo. La confianza, una vez rota, toma tiempo en reconstruirse. A veces, nunca se recupera completamente. Los meses siguientes transcurrieron con una nueva normalidad estableciéndose gradualmente en nuestras vidas. Emiliano se adaptó a vivir permanentemente conmigo, trasladando todas sus pertenencias a la que ahora era oficialmente su habitación. Yo regresé al taller, retomando algunos trabajos pendientes y aceptando nuevos pedidos, encontrando consuelo en la familiaridad de la madera bajo mis manos. El juicio contra Mauricio y Dorotea avanzó con la meticulosidad del sistema judicial. Como Dorotea había anticipado, le ofrecieron un acuerdo a cambio de su testimonio contra mi hijo. Aceptó sin dudarlo, recibiendo una condena de 5 años, con posibilidad de libertad condicional, después de 3 por buena conducta. Mauricio, por su parte, enfrentó cargos más severos, especialmente después de su intento de dispararme durante el rescate. Fue sentenciado a 12 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional hasta cumplir al menos 8. La noticia de las sentencias llegó una tarde de octubre, cuando el teniente Montiel vino personalmente a informarnos. Emiliano recibió la información con una madurez que seguía sorprendiéndome. ¿Puedo seguir visitándolos?, fue su única pregunta. Por supuesto, si es lo que deseas, respondió el teniente. Los derechos de visita para familiares directos se mantienen, a menos que haya problemas de seguridad específicos. Esa noche, mientras cenábamos, noté que Emiliano apenas tocaba su comida, moviendo distraídamente los frijoles en su plato. ¿En qué piensas, hijo?, pregunté suavemente. Levantó la mirada, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y resolución. En que no quiero ser como ellos, abuelo. No quiero ser alguien que lastime a su familia, que traicione a las personas que lo quieren. Sus palabras me conmovieron profundamente. Dejé mi tenedor y tomé sus manos entre las mías. Escúchame bien, Emiliano. Tú no eres responsable de las decisiones de tus padres. No estás condenado a repetir sus errores. Cada persona elige su propio camino, y yo sé, con toda certeza, que el tuyo será diferente. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque te conozco, porque he visto tu corazón, tu valentía, tu sentido de lo correcto, porque tienes la fortaleza que viene no de la dureza, sino de la compasión. Emiliano sonrió débilmente, el primer atisbo genuino de felicidad que había visto en él en días. ¿Sabes qué me gustaría hacer?, dijo después de un momento. Aprender carpintería, como tú. Me gustaría que me enseñaras. La petición me llenó de una alegría inesperada. Durante años había soñado con transmitir mi oficio,
Primero a Mauricio, quien nunca mostró verdadero interés, y luego a Emiliano. Pero las circunstancias nunca habían parecido adecuadas. Sería un honor, hijo. Podemos empezar mañana mismo si quieres. Y así lo hicimos. Cada tarde, después de la escuela, Emiliano venía al taller y trabajábamos juntos. Comencé enseñándole lo básico: cómo sostener correctamente las herramientas, cómo leer la madera, cómo planificar un proyecto. Era un aprendiz nato, paciente y meticuloso, absorbiendo cada consejo con auténtico interés. Su primer proyecto fue una caja simple, un cofre pequeño con tapa bisagrada. Trabajó en ella durante semanas, cometiendo errores, corrigiéndolos, aprendiendo. Cuando finalmente la terminó, la contempló con una mezcla de orgullo y crítica que reconocí de inmediato. La mirada de un verdadero artesano, siempre viendo tanto el logro como las posibilidades de mejora. Un año después del incidente, la vida había encontrado un nuevo equilibrio. Emiliano visitaba a sus padres mensualmente, manteniendo una relación distante pero cordial con ambos. Mauricio había comenzado a mostrar signos de arrepentimiento genuino, participando en programas de rehabilitación dentro de la prisión. Dorotea, por su parte, se había convertido en una interna modelo, trabajando en la biblioteca y tomando cursos de preparación para la vida después de la cárcel. En cuanto a nosotros, nos habíamos adaptado a nuestra vida juntos. La casa, que una vez fue escenario de traición y dolor, se había transformado nuevamente en un hogar, lleno de los sonidos del taller, los estudios de Emiliano y las visitas frecuentes de amigos y vecinos que nos habían apoyado durante los momentos difíciles. Una tarde, mientras Emiliano y yo trabajábamos en un nuevo proyecto, un escritorio para su habitación, me detuve a observarlo. Sus manos, que todavía conservaban la suavidad de la juventud, trabajaban la madera con creciente confianza. Sus ojos, concentrados en la tarea, reflejaban la misma pasión que yo había sentido a su edad. ¿Sabes qué me dijo mi padre una vez?, le pregunté, rompiendo el silencio concentrado del taller. Emiliano levantó la mirada, curioso. Dijo que algunos árboles viejos tienen las raíces más profundas, que por eso sobreviven a las tormentas que derriban a los más jóvenes. Mi nieto sonrió, entendiendo la metáfora. Como tú, abuelo, tienes las raíces más profundas que conozco. Y ahora tú estás desarrollando las tuyas, respondí colocando mi mano sobre su hombro. Cada día que pasas aquí, aprendiendo, creciendo, enfrentando la vida con dignidad a pesar de lo que has vivido, tus raíces se profundizan más. Emiliano dejó su herramienta y me abrazó espontáneamente. Ya no era tan pequeño como antes. Pronto cumpliría 15 años y ya casi alcanzaba mi altura. Gracias por no rendirte, murmuró contra mi hombro, por luchar para salir de ese sótano, por estar aquí para mí. Siempre, hijo, siempre. Mientras el sol de la tarde se filtraba por las ventanas del taller, iluminando las motas de aserrín que flotaban en el aire, sentí una paz profunda. La traición de Mauricio había sido un golpe devastador, pero no había logrado destruirme. En cambio, me había dado la oportunidad de forjar un vínculo aún más fuerte con Emiliano, de construir juntos un futuro que ninguno de los dos habría imaginado. Mi hijo no había calculado mi verdadera fuerza, no la de mis músculos envejecidos o mi espalda cansada, sino la de mi espíritu, la de mi amor por mi nieto, la de mi determinación para protegerlo. Esa era la fuerza que me había sostenido en la oscuridad del sótano, la que me había dado la paciencia para planificar mi escape, la valentía para enfrentar a mis captores. Y ahora, esa misma fuerza nos guiaba hacia adelante, a Emiliano y a mí, mientras tallábamos no solo madera, sino también una nueva vida, juntos. Como el viejo carpintero que soy, sé que las heridas más profundas, como las grietas en la madera más noble, nunca desaparecen completamente, pero con tiempo, cuidado y las herramientas adecuadas, pueden convertirse en parte de una nueva belleza, en marcas de carácter que cuentan una historia de resistencia y renovación. Esa es la lección final que espero transmitir a mi nieto, que somos como la madera que trabajamos. Podemos rompernos, pero rara vez nos quebramos por completo. Y en las manos adecuadas, con amor y paciencia, siempre existe la posibilidad de una segunda vida, más hermosa y significativa que la primera. Si mi historia te impactó, suscríbete a este canal para escuchar más testimonios de personas que, como yo,
Encontraron fuerza cuando más la necesitaban. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo estas dolorosas pero importantes experiencias de vida.